8 de noviembre se conmemora el Día de los Afroargentinos, argentinas y el Día de la Cultura Afro. Esto es a partir de la Ley 26.852 contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de la intolerancia. En este contexto es que una de las consignas de esta movilización importante, la de este año, es justicia social, derechos humanos, reparación histórica. Alguna de las consignas justamente es impulsar el reconocimiento de las contribuciones históricas, culturales y sociales de las africanas, descendientes como patrimonio nacional, fortalecer la perspectiva afrocentrada en la educación, los reclamos de la elaboración del Plan Nacional contra el Racismo, la discriminación racial y la xenofobia, luchamos por una ley antirracista, exigimos el cupo laboral afrodescendiente, reclamamos la creación del Instituto Nacional de Asuntos Afroargentinos, afrodescendientes y africanos, reclamamos la facilitación de la erradicación de las personas africanas en el marco de la deuda histórica que tiene Argentina con la comunidad afro. Bueno, y hay muchas más que por supuesto es la reivindicación de los derechos en el marco de lo que desde lo que conmemora esta fecha, ¿no? Justamente en honor a la capitana María Remedios del Valle, Madre de la Patria. Ya estamos en comunicación telefónica con Miriam Gómez. Ella es una referenta de la defensa de los derechos afrodescendientes. Ella es docente afroargentina, es profesora, es investigadora, es integrante de la comunidad caboverdiana, pero además es miembro de la comisión organizadora del 8 de noviembre, Día Nacional de los Afroargentinos, Afroargentinas y la Cultura Afro. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Acá Zulema te saluda. Buenas noches, Zulema. Un gusto. ¿Se me escucha? Perfecto, te escuchamos muy bien y te vemos también. Bueno. Suelo tener problemas técnicos siempre, pero bueno, qué genial que se pudo hacer la comunicación sin problemas. Acá estamos. Bien. Miriam, contanos un poco, hice una pequeña introducción, pero ¿por qué este 8 de noviembre se celebra? ¿Está bien dicho? Se conmemora el Día de los Afroargentinos, argentinas y de la cultura afro. Está bien dicho porque si bien conmemoramos a María Remedios del Valle, el 8 de noviembre es la fecha de su fallecimiento, también para nosotros es un día de celebración y de reivindicación. Así que están muy bien los dos conceptos. Tenemos que celebrar, sobre todo celebrar nuestra existencia y que hayamos sobrevivido a 4 siglos de esclavitud, a 1 siglo y medio de silenciamiento y ostracismo. Y acá estamos todavía, ¿no? Creando vida y cultura y contribuyendo a nuestra sociedad. Y sobre todo para una sociedad más justa. Qué importante esto que estás diciendo porque habla de nuestra historia argentina y una historia argentina que ahora en los últimos años empezamos a reivindicar. Leía algunas de las consignas de la movilización de este 8 de noviembre. Explícanos un poco en qué contexto se da las demandas, pero sobre todo esas demandas que tienen que ver además con el contexto político que estamos atravesando, que es muy distinto al de años atrás. Claro. Me parece, ¿no? Justamente nosotros hicimos una primera marcha histórica el 8 de noviembre del año 23, ya con una definición política que de alguna manera presagiaba lo que vendría, aunque por supuesto todavía no teníamos la certeza de cómo iba a ser la actual gestión. Y honestamente el cambio ha sido drástico y trágico también, por la cantidad de despidos en la administración pública, por el cierre o vaciamiento de organismos fundamentales para nuestros derechos, como fue o como es el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y también por el recorte de presupuesto en oficinas de programas afro de otras dependencias. Está pasando a nivel de todos los ministerios. Hasta el momento nosotros habíamos conseguido victorias pequeñas, parciales, si se quiere, como las becas Progresar del Ministerio de Educación de la Nación, que había incluido por primera vez a los afrodescendientes como grupo priorizado, por lo cual no había límite de edad. Y nuestra gente podía acceder a esa beca, no importa si tenía 24, que era el límite, 50 o 90. Habida cuenta de la realidad de nuestras comunidades, de que mucha gente abandona tempranamente la educación, una vez que adquiere los rudimentos de la lectoescritura y las cuentas matemáticas básicas, la gente sale a trabajar para poder colaborar con el sustento familiar,
Y suele pasar que ya en la adultez, incluso en la madurez, algunos o algunas quieran volver a retomar esos estudios, por lo cual esas becas representaban una ayuda importante. No era una gran suma, pero sabemos que para nosotros, nuestras condiciones precarias, resultaba importante. Bueno, eso se perdió, fue lo primero que se hizo, sacar a los grupos priorizados. Luego, también en el Ministerio de Cultura de la Nación, donde tenemos compañeros afro trabajando, a principio de año se les dio el cese, luego a través de una serie de conversaciones volvieron a tomarlo, pero de todas maneras no están trabajando en libertad. Hay cosas que no se pueden decir, pues, por ejemplo, no podemos decir afroargentinos, hay que decir afrodescendientes, en ese ámbito, a eso me refiero, no en la comunidad. Qué duro Y eso. Sí, 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 seguí, Miriam. no, por ejemplo, no hablar de la diversidad cultural. Bueno, sabemos claramente que el 12 de octubre, que había sido establecido como el Día de la Diversidad Cultural Latinoamericana, cambió completamente, lo mismo el edificio del Centro Cultural Kirchner. Hay una serie de cambios que parecen simbólicos, porque aparentemente solamente se trataría de cambios de nombres, pero se trata también de cambios de paradigma, cambios de valores que apuntan a transformaciones profundas en nuestra sociedad. El contexto que nosotros como comunidad, como comunidades negras en todo el país advertimos es que se están atacando los pilares fundamentales de nuestra sociedad, que desde el 83 a esta parte ha hecho una bandera de los derechos humanos, ¿sí? Y de los derechos humanos en primer lugar de la sociedad, pero que también ha atendido reclamos de sectores como los pueblos originarios y también de las comunidades de afrodescendientes. Y esos pilares fundamentales que afectan a toda la población, como la educación, la salud, el acceso a la justicia, están siendo vulnerados. Y eso es nuestro temor, ¿no? Que esta sociedad se transforme en otra cosa terrible, trágica, hostil, y no sabemos bien cómo va a terminar esto, ¿no? Entonces todas esas reivindicaciones fueron modificadas, porque el año pasado también teníamos una serie de reclamos y reivindicaciones. Claro. Por ejemplo, uno de esos reclamos era, en otro contexto, que el 8 de noviembre fuera un feriado nacional, al nivel de otras fechas nacionales, para que pudiera hacer partícipe a toda la sociedad civil. Bueno, eso ya perdió relevancia frente a la profundidad de los embates contra nuestra cultura y nuestra sociedad, por lo cual esto ya no es un tema a reivindicar, es decir, somos conscientes de lo que está pasando, como todo el mundo que asiste a esto, ¿no? Totalmente, y es que importante esto que decís, que hay un cambio de paradigma respecto de los derechos, respecto de nuestra identidad, respecto de el concepto de derechos humanos, ¿no? Es como un retroceso respecto de cómo entendemos los derechos hacia nuestras diversas identidades, ¿no? Hay un discurso de la ultraderecha, ¿no? Que viene a disputar eso, la cultura que justamente trata de eso, ¿no? Cultura es identidad, cultura es producción del pueblo, y eso es lo que se está disputando. Por eso que importante y para nosotros y nosotras poder escucharte, ¿no? Tu voz, tu referencia, y quiero tocar dos puntos que es justamente, ¿no? La quema del monumento a María Remedios del Valle, que había sido inaugurado justamente en el marco de una fecha como esta, que estaba en una plaza pública, fue incendiado, fue quemado, y por otro lado, los datos institucionales, ¿no? Esto que el censo brinda, esto que ustedes hacen, quiero decir que la comunidad, las distintas organizaciones y colectivos afrodescendientes, afroargentinos, están elaborando un plan y un proyecto muy importante hacia el afuera, ¿no? Porque también se trabaja a nivel internacional, y hay una producción, ¿no? De los hermanos, de las hermanas, digo, ¿cómo se puede articular eso? Porque también es un trabajo muy importante que ustedes hacen y que a veces, muy pocas veces, hablamos de él. Es cierto, mira, la comunidad a través de sus organizaciones y líderes y lideresas trabaja en varios frentes, ¿no? Varios frentes significa apuntalar, por ejemplo, unas efemérides propias, establecer a qué héroes y heroínas nosotros respetamos y ponemos de manifiesto. Trabaja también en los diálogos federales, organizando jornadas de reflexión cada año con los diferentes colectivos de las provincias. Por supuesto, también hemos logrado un lugar en el Encuentro Nacional de las Mujeres que se da anualmente. Ahí hay un taller de las mujeres afrodescendientes y sus diversidades. Y también, por supuesto, trabajamos
a nivel local, como te cuento, a nivel del país, pero también a nivel regional e internacional. Y en ese sentido nosotros estuvimos elaborando en el mes de junio una consulta pública justamente para dar un panorama del estado de los derechos humanos de afroargentinos, afrodescendientes y africanos. Y ese documento, además de ser presentado en nuestro país ante los organismos pertinentes, va a ser llevado a los organismos internacionales de derechos humanos, Naciones Unidas y también los que competen a la América hispanoamericana o latinoamericana, para llevar nuestra voz también al conjunto internacional, no solamente a las otras organizaciones afro del continente con las que tenemos alianzas, sino a toda la sociedad civil del continente. Por eso el resultado de ese documento, que ya está listo y que va a ser presentado luego de la marcha del 8 de noviembre, habrá una presentación oficial del resultante de la consulta pública. Pero es así, básicamente la comunidad desde siempre ha estado tendiendo redes y líneas de trabajo con otras organizaciones de la región. Y en ese sentido, un momento de inflexión lo constituyó el 2001, la Conferencia Mundial contra el Racismo, llevada a cabo en Durban, Sudáfrica, donde confluyeron un sinnúmero de organizaciones. Por supuesto que las organizaciones afro no éramos las únicas, había otros grupos vulnerables o vulnerabilizados, como por ejemplo la diversidad sexual, los movimientos de mujeres y de género, las castas de la India, grupos religiosos perseguidos. Bueno, ese encuentro en Sudáfrica fue justamente eso, la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, y se dieron lugar todos los grupos del mundo, ¿no?, en lucha por sus derechos. Pero para nosotros como organizaciones afro resultó un momento de articulación continental, porque a partir de nuestro regreso a cada uno de nuestros países trajimos una agenda consensuada de reivindicaciones, 4 o 5 demandas fundamentales que tenían que ver con la revisibilización estadística, que es un trabajo que acá en la Argentina estuvimos haciendo, un trabajo de hormiga, pero que empezó a dar resultados en los últimos años. Por supuesto, la representación política, los 3 poderes del Estado, la incorporación de los contenidos de la cultura africana y afroamericana en los programas de estudio. Eso se está trabajando, parcialmente hay que decirlo, pero se está trabajando. De hecho, hay provincias como Santiago del Estero que ya han mandatado a los institutos de profesorados y de formación de docentes para que se formen en estos contenidos, porque es ahí donde hay que apuntar, a los profesores y maestros que son los que tienen que enseñar estos contenidos y no dejar la responsabilidad solamente en las personas de nuestra comunidad, que por otro lado no somos suficientes los docentes como para abarcar a toda la masa de profesores y maestros que existen en el país. Imagínate que solo en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 270.000 docentes. ¿A cuánto podemos llegar nosotros a formar, por más que tenemos la voluntad y de hecho damos clases continuamente, vamos a las escuelas? Esto es algo tiene que ser orgánico y sistemático que venga desde el ministerio. Totalmente. Yo mismo, por ejemplo, estuve formando maestros y profes del país a través del Ministerio de Educación, pero es una gota en un océano. Y otra de las demandas en las que nosotros acordamos era también trabajar por un cupo laboral afro. Después de muchísimos años, el año pasado, el 8 de noviembre del año pasado, se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de cupo laboral afro junto con, vehiculizado a través de la diputada Mónica Macha, ¿no es cierto? En fin, una serie de reivindicaciones sobre las cuales hemos avanzado en algunos casos, hemos retrocedido en otros, pero tiene que ver justamente con esa articulación continental. Y con esto, ya para ir cerrando, le contamos a la audiencia que con Miriam estamos trabajando en cursos de formación para agentes del Estado, de la provincia de Buenos Aires, respecto de derechos de personas afrodescendientes. Esto promovido desde el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires en conjunto con la Escuela de Gobierno. Esto va a ser para marzo del año que viene, dando cuenta de la importancia que tiene que haya un Estado que genere políticas públicas y sobre todo para los agentes propios del Estado, ¿no? Que los trabajadores del Estado, los funcionarios del Estado tengan conocimiento, ¿no?, de estos derechos, de estas conquistas, pero también del racismo y la discriminación
situación que sufren. Miriam, te agradecemos mucho por tu tiempo. Por supuesto, cuando esté ese documento lo vamos a difundir acá con toda esa información que nos das y por supuesto siempre contar con este espacio para difundir todo ese trabajo que ustedes hacen a través de la comunidad, pero de todas las organizaciones de los hermanos afroargentinos, afrodescendientes, que tan intensamente trabajan por la reivindicación de derechos. Bueno, gracias Zulema por esta oportunidad, te felicito por el trabajo que estás haciendo en el instituto y específicamente este programa de radio que como medio de comunicación siempre es muy potente y llega a muchísima gente. Así que esa es la idea, sensibilizar, despertar conciencias, ¿no? Y asumir nuestra diversidad de la que tanto hablamos, ¿no? Hay que asumirla de una vez y seremos una sociedad más justa. Y con eso cerramos. Miriam, muchas gracias, muchos éxitos para este viernes. Recordemos, estábamos conversando con nuestra hermana Miriam Gómez, una referente luchadora de los derechos de las personas afrodescendientes. Ella es afroargentina, es docente, es investigadora, feminista. Bueno, es una referente realmente que se ha tomado un tiempito para conversar con nosotros, con nosotras. Les recuerdo, para los que estén por Cava, este 8 de noviembre, la marcha afro. Esto empieza la concentración a las 17 horas en Plaza de Mayo, a las 18 horas la marcha hacia el Congreso de la Nación. Bueno, contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia por justicia social, derechos humanos y reparación histórica, en homenaje, en conmemoración a nuestra capitana generala María Remedios del Valle, luchadora afrodescendiente que dio su vida por la patria junto a Belgrano y que hoy nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes llevan como bandera.